En una fría y lluviosa noche, Renisha McBride, de 19 años, chocó su auto en una calle de Michigan y apenas zafándose del accidente buscó ayuda. Tenía una contusión y una mano gravemente herida, pero era solo la punta del iceberg de lo que saldría a la luz. A pesar de esto, ella logró llegar a una casa cercana y golpeó la puerta. Desafortunadamente, cuando el dueño finalmente abrió, ella encaraba una escopeta y el fin de su vida. El 2 de noviembre de 2013, el Departamento de Policía de Dearborn Heights recibió una llamada de emergencia a las 4:30 a.m. de un hombre llamado Theodore Wafer. I just shot somebody on my front porch with a shotgun. Banging on my door. Luego de asegurar que Theodore no era una amenaza, la policía lo interrogó respecto a esa noche. What happened here? Consistent knocking on the door. I'm trying to look through the windows, but every time I look through the windows in the door, it's banging somewhere else. So I opened up the door, kind of like, who is this? And the gun discharged. I didn't know there was a round in there. I don't get it. Who's knocking on your door at 4:30 in the morning? Bang, bang, bang. Somebody wanting in. Mientras Theodore afirma que fue un horrible accidente, había inconsistencias en su historia, y los detectives estaban determinados a averiguar si trataban con un asesino a sangre fría. Homeowner says there was somebody pounding on the door. He opened the door, like to say who the heck's out here, and his gun discharged and shot this black female in the head. She's rescue isn't here yet, but I'm pretty sure she's DOA. Según los oficiales en escena, el daño del disparo hirió con severidad a Renisha en la cabeza, declarada sin vida al llegar. Theodore, aún en shock, fue colocado en una patrulla mientras aseguraban y documentaban la escena. Not really, I mean, What's that, sir? I said that, I don't know, Sit tight a minute. See what we can figure out here. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Cuando Theodore se levantó con el golpeteo de Renisha, pudo creer que era algún peligro tras él. Puede que su cuerpo entrara en estado de lucha o huida y se preparara para una amenaza, liberando adrenalina. Este estado elevado dura poco, y ahora que está en la patrulla, no hay amenazas en su contra. Con suficiente información, la policía trae de vuelta a Theodore a la estación, y pronto se ven los quiebres en su historia. Well, why don't we just start out by, I know you told officers at the scene, but I need you to tell me now. Just give me the scenario of what happened tonight, in your own words. Well, I don't really know how these proceedings work. I mean, am I being charged? No, sir. Should I have a lawyer present? That would be entirely up to you. I mean, this is a very serious matter what just happened, I believe. Well, it is a serious matter to the young woman that's laying in court. We have to do a thorough investigation, and we have. Am I allowed back into my home now? I mean, when the officers are done with the scene processing and when the ME removes the body, yes. See, this is So. Theodore está muy nervioso y pide un abogado presente. Si en verdad lo quiere, es un intento poco efectivo de ejercer sus derechos Miranda, ya que la solicitud debe ser clara e inequívoca. El oficial también es un poco manipulador aquí, sugiriendo que hablarle a él no es diferente que con los oficiales de la escena. Y aunque tenga sentido al inicio, no es el caso. El trabajo primordial de los socorristas es asegurar la escena y reunir información básica. Sin embargo, durante la interrogación, el detective sonsocará mucho más en información sobre la posible culpa de Theodore. Ahora parece que Theodore ve al oficial como un personaje neutro que puede ofrecer soporte y guía. Sin embargo, hay que recordar que la prioridad del detective es asegurar una confesión.
you made a statement to the guys at the scene. Yeah, I heard noises, and it startled me, what these noises were. These banging, prying noises. First on the side of the house, and then front of the house, back to the side of the house, and front of the house. Dada la hora, pudo asumir que la persona tenía malas intenciones, en especial desde que Dearborn Heights es conocido por su alto índice de criminalidad, con el ciudadano promedio teniendo una probabilidad de 55 de ser víctima de un crimen domiciliario o de violencia. Para comparar, el promedio nacional de Estados Unidos en crímenes violentos para 2021 fue alrededor de 400 casos por cada 100,000 personas. I'm looking out the peephole, I can't see this person, I can't see that, what's going on inside. Every time I look out one door, the noise is coming to another one, or the other side of the house. So, at this point, are you getting frightened? Is your heart racing? What's going on? Yes, I have no idea what's happening. It was getting louder. I thought at any time somebody was coming through the door or the window. It was getting violent. Where did you... Persistent. Okay. Especially on the front door. Very persistent. Theodore específicamente afirma que pensó que alguien atravesaría su ventana o puerta, demostrando más que creía que había una amenaza inmediata contra él que justificara el disparo a Renisha. El tono defensivo de Theodore también se ve en su lenguaje corporal. Los brazos cruzados frente a su pecho crean una barrera entre el detective y él, mientras las variaciones de sus acciones son cada vez más evidentes. Él insiste en defender sus decisiones. How were you holding the gun when it discharged? I mean, tell me. With both hands. I mean, do you have it raised? Do you have it? No, it's a pistol grip, so you just have to lift it up. So open the door with one hand, and when I placed my other hand, just like that she went off. I didn't expect it. Tal vez Theodore intenta aminorar su responsabilidad al removerse de la acción, diciendo se accionó en lugar de alé el gatillo, haciendo distancia entre él y la acción, culpando al arma en lugar de sí mismo. Okay, how high were you holding the gun when it went off? Waist, and it was on an angle. I was, as far as I can remember. Do you think that when you were holding the gun that it was on an angle like this? Could it have been like this? If I'm opening the door, I have, if I open the door, okay, that quick. It's a pistol grip. Aquí están las primeras grietas en la historia de Theodore. Él afirma que sostuvo el arma a la altura de la cintura, pero al tener en cuenta la altura de él y de Renisha, él debió tenerla a la altura del pecho, alta y recta para lograr el disparo que ella recibió. Esta discusión de la posición del arma es vital en el caso. Llevar el arma en la cintura reafirma que solo reaccionó ante una potencial amenaza y que fue accidental, mientras que sostenerla más arriba implica que conscientemente apuntó con la intención de disparar. Basado en lo que ha visto, el detective sabe que Theodore no puede estar diciendo la verdad de cómo sostuvo el arma. Mientras es posible que Theodore esté siendo engañoso para hacer ver el disparo como un accidente. Es común que los involucrados en un evento traumático recuerden distintivamente algunas cosas, mientras que otras son confusas. Es una de las razones de que la información de testigos nunca es tan precisa como ellos creen que es. De acuerdo con el artículo de doctrina Castle de Michigan, puedes usar fuerza letal en alguien que irrumpe en tu casa si es necesario para prevenir heridas graves hacia ti. Basados en el relato de Theodore, cuando tomó su escopeta y decidió que fue suficiente, él no estaba en ningún peligro inmediato,
y junto a que él abrió la puerta al peligro con la intención de enfrentarlo, puede negar la doctrina Castle como defensa. I don't even know. I did not look at the body. I didn't stand over it and see where the wound was. I immediately put down the weapon right there on the hallway or, the entry to the front door and looked for my phone. First called here, Dearborn Heights. We're talking boom. And boom. Mientras se prepara para cerrar la entrevista, el detective trae a alguien más para ayudar con una pregunta final. You have, where did we take his shotgun, shell casing? So we took your Mossberg. There was a spent shell casing in the shotgun, and you had your green shotgun case. So we just tucked it in that and took the gun with it. There was one shell casing, so what, there was just one in it all the time, or what? Yes, like I was just trying to explain, I couldn't remember if there was one in it or not. I kept my shells in a separate closet, so I got a little paranoid a few weeks back, got paintballed, so I maybe that's when I loaded it, put it in. I mean, I don't think I mentioned that to you, but I mean, that's what I put one in there or something like that. But I did not realize there was one in there, no. Siguiendo la entrevista, el policía toma un tiempo rebuscando en cada aspecto de este caso para asegurarse de no dejar ningún detalle crucial. Durante la investigación encontraron detalles intrigantes de Renisha en las horas anteriores al incidente. De acuerdo con registros policiales, a la 1 a.m. hubo una llamada al 911, reportando un accidente sin heridos donde una mujer que conducía bajo la influencia aceleró y chocó un auto estacionado. Aunque la mujer estaba claramente desorientada y confundida al salir del auto, se fue caminando de la escena y deambuló. La policía no llegó hasta que recibieron una llamada afirmando que el conductor volvió al lugar. Desafortunadamente, para cuando la policía y médicos de emergencia respondieron, ya se había ido de nuevo. Este conductor fue Renisha McBride, y si alguien la hubiese detenido de deambular en embriaguez, podría nunca haber llegado al portón de Theodore Wafer. Por otra parte, algunos dicen que ella nunca hubiese llegado allí si no hubiese conducido luego de beber. Notarás que hubo una diferencia de 3 horas entre las llamadas de 911 del accidente vehicular a la 1 a.m. y la llamada de Theodore a las 4:30. A día de hoy, no se sabe dónde estuvo ella en ese tiempo, pero su familia cree que buscaba ayuda y estaba desorientada por el golpe en la cabeza. Theodore eventualmente recibió cargos por homicidio en segundo grado, homicidio involuntario y delito de arma de fuego, mientras él afirmó inicialmente que su arma se disparó por accidente. Cambió cuando llegó a la corte. Su abogado y él insistieron que Theodore disparó intencionalmente en defensa personal, porque temía que Renisha intentara irrumpir en la casa. A pesar de la doctrina Castle de Michigan, el veredicto del juez afirma que nada de lo que Renisha hizo fue tan intenso como para justificar que Theodore estuviera legítimamente asustado por su vida. Al final, Theodore fue declarado culpable de todos los cargos el 3 de septiembre de 2014 y recibió de 15 a 30 años por el homicidio en segundo grado, de 7 a 15 por homicidio involuntario y finalmente 2 años de sentencia por el delito de arma de fuego, otorgadas simultáneamente. Aunque Michigan no tenga la pena de muerte, el abogado de Theodore argumentó que el juez básicamente le dio al hombre de 55 años de ese entonces una sentencia de muerte, ya que pagará durante el resto de su vida estas acciones. Justo cuando parecía que el caso de Theodore se cerraría, apeló en 2015 para anular su sentencia y, para sorpresa de muchos,
la Corte Suprema de Michigan escuchó el caso de Theodore y desalojó la sentencia de homicidio involuntario. En Michigan, el homicidio en segundo grado requiere que el acusado actúe con malicia, mientras que el homicidio involuntario implica que el acusado no tuvo malicia. Viendo esta contradicción, la Corte determinó que las dos sentencias infringen los derechos de Theodore. Con una sentencia revocada, hubo una oportunidad de que Theodore acortara su sentencia. Sin embargo, en la reestructuración de sentencia del 22 de junio de 2022, el juez afirmó que hubo fuertes razones detrás de la sentencia original y otorgó 15 a 30 años por el homicidio en segundo grado. Aunque ya no tenga la sentencia de homicidio involuntario, finalmente Theodore tendrá el mismo tiempo para servir tras las rejas.